Buenos días con todos. Hoy vamos a presentar Dictaduras en América Latina, caso Pinochet en Chile, consolidación del régimen neoliberal, Revolución cubana. Integrantes: Lisbeth, Verónica y Rommel. Yo les voy a presentar el siguiente tema: caso Pinochet en Chile. ¿Quién fue Augusto Pinochet? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en Chile en la ciudad de Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Falleció en Providencia, Santiago, Chile, el 10 de diciembre del 2006. Pinochet fue el primogénito de los 6 hijos de Augusto Pinochet y Avelina Ugarte. A los 17 años se embarcó en la carrera militar. Fue nombrado comandante en jefe en 1973 por el presidente Salvador Allende. ¿Quién fue Salvador Allende? Salvador Guillermo Allende Gossens nació en Santiago, Chile, el 26 de junio de 1908 y murió el 11 de septiembre de 1973. Fue el presidente de izquierda que intentó instaurar el socialismo en Chile por la vía democrática. En las elecciones, Salvador Allende venció democráticamente y apoyado por una agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular, el 24 de octubre de 1970 fue elegido presidente. Su programa de gobierno contempló la construcción de un Estado popular y una economía planificada de corte estatal, que finalizó con el golpe de Estado en 1973. Luego de conformarse una junta militar, esta emitió un comunicado solicitando al presidente Allende la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende resistió junto a sus más leales colaboradores en La Moneda y advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo como presidente de Chile. Antes de ser bombardeada la Casa de Gobierno, dirigió sus últimas palabras y a las 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al Palacio Presidencial, Salvador Allende se suicidó. Golpe de Estado contra Salvador Allende e instauración de la Junta Militar. Augusto Pinochet, en calidad de comandante en jefe del Ejército de Chile, solamente con 3 semanas de su nuevo cargo, lideró el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, patrocinado por la CIA. El objetivo del golpe de Estado era liberar a Chile de la opresión marxista. Pinochet fue quien ejecutó toda la operación desde el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. El ataque culminó en los alrededores del Palacio Presidencial, conocido como la Casa de la Moneda. Por lo tanto, el nuevo gobierno militar de Chile estaba formado por los comandantes en jefe de las 3 fuerzas armadas, tierra, mar, aire, y se los denominó como la Junta Militar. El poder político fue asumido por la Junta Militar, estableciendo así un gobierno autoritario. El régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política, labor que estaba en manos de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, desde 1973 hasta 1978. Esto originó abusos y atropello de los derechos humanos. Miles de ciudadanos fueron detenidos, se produjeron allanamientos masivos y se cometieron torturas, asesinatos y desapariciones de varias personas, y por esa razón gran cantidad de chilenos se refugiaban en embajadas extranjeras e incluso abandonaban el país. Pinochet como presidente de Chile. Fue presidente entre 1973 y 1990, pero fue en diciembre de 1974 cuando cambió oficialmente su título de Jefe Supremo de la Nación a la de Presidente de Chile. Tras acceder a la presidencia, su tarea principal fue revitalizar el debilitamiento económico mediante reformas de libre mercado. El gasto público se redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminó las restricciones que Allende había impuesto durante su gobierno a la inversión extranjera. Pero todo acto bueno se elimina cuando el gobierno empieza a ver por el bien propio y más no del país. Pinochet dirigió al país durante 17 años mediante un régimen dictatorial, caracterizado por violaciones a los derechos humanos y la implementación de un modelo económico neoliberal. Fue responsable de muchas muertes y desapariciones, incluida la estimulación de la economía durante la crisis del país. Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la violación de los derechos humanos y la restricción de los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, información, reunión y movimiento.
A partir de 1980 se empezó a implementar un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los Chicago Boys. Aquel grupo estadounidense ocupó distintos cargos en la dictadura de Pinochet y les dio carta blanca para implementar sus teorías y convertir a Chile en el país más neoliberal de América. A través de un plebiscito en 1980 se aprobó una nueva constitución política que establecía que Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo periodo de 8 años, cargo que asumió formalmente el 11 de marzo de 1981. Fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde 1983 se inició una fuerte oposición al régimen militar, situación que culminó con el triunfo del no en el plebiscito de 1988. Plebiscito: es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o asunto de vital importancia para el Estado. Tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989, que tuvo como objetivo reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad democrática, el 14 de diciembre de 1989 se hicieron las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias, resultando elegido el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar. Con ello se inició un período de transición a la democracia que se caracterizó por la tensión existente entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Augusto Pinochet, tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, continuó como comandante en jefe del ejército, tal como lo establecía la Constitución dictada durante su gobierno. Gobierno de Patricio Aylwin marcó el fin del régimen militar. ¿Quién fue Patricio Aylwin? Nació el 26 de noviembre de 1918 en Viña del Mar y murió en Santiago el 19 de abril de 2016. Fue presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994. Aylwin fue uno de los fundadores de la democracia chilena y era presidente de este partido cuando ocurrió el golpe de Estado en 1973. El presidente Aylwin asumió su gobierno con el compromiso de unir al país tras largos años de división, restablecer las instituciones democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos, impulsar el crecimiento económico y la equidad social e integrar a Chile en el mundo. Bajo el concepto de crecimiento con equidad, el gobierno de Aylwin tuvo un avance notable en el desarrollo económico social de Chile. Logró una sustantiva disminución de la pobreza. En el terreno del desarrollo económico registró grandes e históricos avances y un crecimiento nunca antes experimentado en Chile. El PIB creció 7,3% anual durante el gobierno de Aylwin. Arresto y muerte del general Augusto Pinochet. En 1998, Pinochet viajaba a Londres para ser operado de la espalda, pero en la capital británica fue puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades, a petición del gobierno español. El arresto de Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998 marcó un hito en el derecho internacional y en la defensa de los derechos humanos. Fue un juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien había puesto una orden de captura internacional contra Pinochet por su presunta participación en los delitos de tortura, terrorismo y genocidio ocurridos bajo su gobierno, como preludio de la solicitud de extradición del general. Este hecho golpeó con fuerza el escenario político nacional, afectó las relaciones entre los países involucrados. Puso en contradicción el principio de soberanía y territorialidad con los grupos promotores de derechos humanos que querían ver a Pinochet juzgado a cualquier precio y en cualquier lugar. Finalmente, Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario en espera de juicio, pero murió de un ataque al corazón en 2006, antes de que los procedimientos judiciales se pusieran en marcha. A su muerte, acaecida el 10 de diciembre del 2006, recibió honores fúnebres únicamente como excomandante en jefe del ejército y no como presidente de la República. Pinochet y la justicia. El exdictador murió sin responder por sus crímenes. Pinochet recibió honores militares, pero su funeral no tuvo carácter de ceremonia de Estado, ni fue motivo de duelo nacional. Fue una decisión tomada por el gobierno de Michelle Bachelet, quien fue parte de los 28.000 chilenos torturados durante la dictadura. Crímenes por los que se le acusa a Augusto Pinochet, pero que no pudo responder ante la ley debido a su muerte.
Caravana de la Muerte, comitiva del Ejército de Chile que recorrió el país durante 1973 y por orden del general Pinochet tenía la misión de agilizar y revisar los procesos de las personas detenidas tras el golpe militar. La operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos. Operación Cóndor, inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur. Operación Colombo fue un operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA chilena en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Villa Grimaldi, centro de secuestro, tortura y exterminio, y posteriormente como lugar de memoria vinculado a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet. Dicho esto, doy por terminada la exposición de este tema. Gracias por su atención. Muy buenos días con todos. Hoy hablaremos sobre la consolidación del régimen neoliberal de Chile. Como objetivo tendremos dar a conocer el neoliberalismo de Chile y sus indicadores del crecimiento económico que obtuvo en los años 80 y 90, dando así una economía abierta. A la hora de aplicar el recetario neoliberal, este nuevo Estado dirigente tuvo como principios la desregulación de los mercados, la privatización de las empresas del sector público, la modernización del sector procesador de los recursos naturales. Aquí se encuentran involucrada la minería, especialmente el cobre, frutas, hortalizas y productos del mar. A continuación, los cambios en el desarrollo económico de Chile, que iniciaron durante los primeros años del gobierno militar en 1974 y 1975, convirtieron a este país en el primero de América Latina que siguió una política sustentada en la liberalización de sus mercados. Pero en el momento de esta liberación se privatizaron empresas estatales y los servicios públicos, así son de salud, educación y previsión social, la energía eléctrica y las telecomunicaciones. Se formaron las leyes laborales y se liberó el mercado de los capitales, pero sobre todo, este nuevo patrón neoliberal primario exportador, pues no puede ser llamado secundario exportador, como sucede en otros países. La producción hacia el mercado externo y la base de explotación intensiva de los recursos naturales, así como la exportación de los mismos recursos en caso de valor agregado. Podían exportar e importar más materia prima para la economía chilena. En Chile se desarrolló un modelo con un Estado que, a partir de un determinado momento, adoptó una política activa y no neutral, optando por los senderos de la economía orientados a estímulos para la inversión hacia determinados agentes y en determinadas direcciones. Esta inversión ha sido asociada con una serie de beneficios para la economía de desarrollo de este país, pero en cambio tendría muchas consecuencias, ya que al venir de diferentes países se construyen empresas privadas. Estas empresas privadas sustentan a los empleadores de dichos países y no a los locales, dando así una tasa de desempleo que vamos a ver más adelante. La economía de Chile estaba subiendo, pero no como era debido. Pero en la década que va de 1990 a 1999, Chile aún recibió 2.139 millones de dólares por conceptos de privatizaciones. Estos son aviación, telecomunicaciones, electricidad, carreteras, gas, sector financiero, bancos y una gran parte de la explotación de cobre, empresas exportadoras, pecuarias y de la agroindustrias, los cuales fueron favorecidos con incentivos a la exportación. Aquí podemos decir que en la década de 1990, cuando se consolida el modelo económico, pues los nuevos grupos económicos nacionales y extranjeros ya habían tomado posesión de los recursos de la economía en sectores claves de la exportación, infraestructura, telecomunicaciones, carreteras y generación de energía eléctrica
y en las actividades financieras, servicios bancarios y en la creación de actividades financieras no bancarias como fondos de pensión, seguros y casas de bolsa, entre otras. Y se había afianzado también la penetración de capital extranjero en grandes proyectos de explotación de cobre. Por ejemplo, aquí había unas compañías canadienses: Falconbridge, Placedome, Rio Algon, Coming y Teca Corp. Estos participan en proyectos de Chile de exportación minera, esperando la obtención de tasas altas en la ganancia. Aquí todo el dinero ganado se va a otros países, no se queda en Chile. Y por último, aunque Chile obtuvo un crecimiento considerable, esto no se refleja en la distribución de los ingresos en la dinámica de la ocupación. Es así como en 1996 Chile experimentó una tasa de desempleo del 5.4%, la que en 1998 y 1999 se dispara hasta alcanzar 7.4 y 8.4% respectivamente. Esto se debió a que las empresas privadas se apoderaron casi de toda la economía chilena, dando así como resultado a querer tener empleados con altos títulos, altos estudios, pero la mayoría de estos no eran, y así se fue desempleando poco a poco a las personas, llegando a una tasa muy alta que llegó a ser muy perjudicial para Chile. Gracias por su atención. Revolución cubana. Primero empezaremos hablando sobre el Che Guevara y Fidel Castro, que son dos de los nombres más representativos de la Revolución cubana, que comenzó en julio de 1953 y terminó en enero de 1959 con la autoproclamación de Fidel como primer ministro, después de haber vencido al régimen dictatorial de Fulgencio Batista. En 1898, Cuba es invadida por los Estados Unidos, sacando a los españoles fuera de la isla, y la ocuparán militarmente 4 años. A esto sucederá una serie de dictaduras y presidentes que acabará en 1944, cuando en este país se impone la corrupción con la consecuencia de atraer a la mafia norteamericana. En el año 1952 se organizaron unas elecciones para elegir gobierno en las islas. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Esta era militar y poco antes de las elecciones presionado por los Estados Unidos, ya que sacó al ejército a la calle en un golpe de Estado, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y un centenar de revolucionarios, intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron con grandes bajas. Fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía de gobierno de Batista. ¿Qué significa amnistía? Perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, y estos son generalmente apolíticos. ¿Cómo empezó la Revolución cubana? El motivo por el que comenzó esta revolución debe buscarse en el intento de independencia en el siglo XIX. Un movimiento anticolonista que intentó romper los lazos con los colonos invasores. La mayoría de países latinoamericanos consiguieron la emancipación, pero este no fue el caso de Cuba, que se encontró con la oposición de Estados Unidos a dicha independencia. El motivo por el que los americanos se opusieron a la liberación cubana fue porque esperaba heredar la isla de manos de los españoles. Y ante esta situación, los cubanos, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes, comenzaron una guerra de independencia en 1868 que fracasó, y en 1895 esta lucha se reanudó de la mano del intelectual José Martí y otros pensadores como Antonio Macio.
Esta revolución estuvo a punto de ser ganada por los cubanos, pero sin embargo entró en batalla Estados Unidos, que declaró la guerra a España, algo que le permitió ocupar militarmente la isla hasta el año 1901. Con el triunfo de los americanos y cubanos contra España, en La Habana se aprobó la Constitución de 1901, que fue muy recortada en derechos por parte de Estados Unidos. En este pacto, el país norteamericano se concedió el derecho de quedarse militarmente en la isla, creando una de las bases militares más conocidas del mundo, Guantánamo. Esta intervención de Estados Unidos en Cuba fue muy notoria, llegando incluso a invadir sectores de la economía de Cuba para controlar los principales motores económicos de la isla, como fue la producción azucarera. En el año 1923, Estados Unidos ya controlaba más del 70% esta industria. La relación entre Cuba y Estados Unidos era favorecida también por los políticos de la isla, como por ejemplo Fulgencio Batista, que cedían las mejores tierras, fábricas, entre otros, a los capitalistas americanos. Esto hizo que desde 1909 hasta 1958 la isla creciera económicamente, pero con un crecimiento muy desigual. Se enriquecerían los americanos y las clases más pudientes, y los cubanos o la clase trabajadora estaba cada vez más empobrecida. Algunas de las causas de la Revolución cubana fueron la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la cual el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Otras de las causas también fue el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno electo en esa época de Carlos Frío Socarrás, que causó un profundo malestar en la población. También está la dependencia de Estados Unidos, que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras el pueblo cubano padecía desempleo y la corrupción generalizada. También la Revolución cubana trajo unas duras consecuencias, como por ejemplo la caída de la dictadura de Fulgencio Batista e inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba, que afectó a los bancos, las industrias azucareras y que ocasionó a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. También tenemos la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 1961, bloqueo económico y comercial de los que iban hacia la isla caribeña, que pasará a depender económicamente de la Unión Soviética hasta su desplome en los 90. De igual manera se inició el régimen comunista cubano, que todavía gobierna esta nación y que rápidamente se ganaría el rechazo de la intelectualidad latinoamericana, que inicialmente les apoyará debido a sus políticas autoritarias. En sí, también ejerció una influencia enorme sobre otros movimientos izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina, lo que condujo también a la aparición de guerrillas y movimientos que fueron respondidos por Estados Unidos mediante financiamiento de sangrientas dictaduras anticomunistas, como el pinochetismo en Chile o el proceso de reorganización nacional en Argentina. En conclusión, hemos visto que la Revolución cubana fue un proceso de transformaciones tanto económicas, sociales como políticas, causado por el descontento del pueblo y con un resultado de gobierno comunista. Este suceso ocurre en plena Guerra Fría, involucrando a Estados Unidos y a la Unión Soviética, más conocida como la URSS. Se puede considerar